Un martes con sabor a viernes, porque mañana es feriado y volveremos al programa el día jueves. Bueno, hoy tenemos, como siempre, nuestro primer sueldo. Y hoy, el de una escritora, periodista, dramaturga, con una larga carrera, extenso trabajo. ¿Cuántas de sus obras han sido éxito, no solamente en Venezuela, en el mundo? Nos referimos a que hoy vamos a conocer cuál fue el primer sueldo de Mónica Montañez. Moneda en retrospectiva. Mi primer sueldo. Con Román Losinski. Y Mónica Montañez, como les decía, escritora, periodista, dramaturga. Mónica, bienvenida, buen día. Ay, buenísimo, estoy feliz de estar contigo ahí en esta mañanita. Gracias, Mónica, por atenderme. ¿Cómo estás? Muy bien, chévere, encantados nosotros de tenerte. Mónica, decía yo en la introducción que eres escritora, periodista, dramaturga. ¿Cuál primero? ¿Hay alguna preferencia de título? Escritora, que creo que los engloba todos, porque también como periodista ejercí fue en la prensa escrita, así que Claro. bueno, creo que se lo engloba todo y así no nos enredamos. Ya vamos a hablar del primer sueldo, incluso de la primera vez que hayas recibido algo de dinero que pudo haber sido en casa, pero quiero comenzar por hablar de aquella pieza de 1996 que creo que fue una bisagra en tu carrera. El aplauso va por dentro. ¿Qué te demostró a ti como escritora, Mónica? Bueno, me demostró, para mí fue un cambio de 180 grados. El aplauso va por dentro es mi primera obra, mi primera pieza teatral. Uh-huh. Y hasta ese momento yo había trabajado como periodista y la primera vez que yo vi a mi personaje Valeria, interpretado por Mimi, entrando a un escenario y existiendo, pues dije, wow, esto es lo que quiero hacer con el resto de mi vida, esto es lo que quiero hacer. Y descubrir lo que uno quiere hacer, oye, bueno, yo diría que de ahí para adelante se puede ser feliz. Mónica, decía yo, bueno, nada, que tus piezas han sido además de éxito en televisión, pero también en el teatro, no solamente en Venezuela, pero también. Digamos que te sientas en tu escritorio y tienes 2 hojas en blanco sobre ese escritorio y una idea en tu cabeza. ¿Cómo plasmar esa idea en una hoja para teatro y en otra hoja para televisión? ¿Cómo es distinto tu trabajo en esos ámbitos? Completamente diferente. Primero porque no todas las ideas funcionan en los dos lados, ¿no? O sea, uno tiene que ir como desarrollando con la experiencia, el oficio, saber que hay ideas que funcionan para teatro, que lo que implica, pues, entre otras cosas, una brevedad, pues, y hay ideas de historias que te sirven para televisión, Claro. que implican que tienen que tener más, o sea, un desarrollo más largo. Y por otro lado, cuando es teatro es porque me da la gana, ¿sabes? Perdón, tú eres tu propio jefe y eres tú y tus demonios ahí trabajando y lo escribes porque lo tienes que escribir, porque si no te vuelves loca o se te nota más la locura en mi caso. Pero con la televisión, esa idea tiene que convencer primero a una cantidad de ejecutivos, de juntas, de cosas, entonces es otro tema completamente diferente, Claro. completamente diferente. Una Sí. pregunta, Mónica, ¿y has escrito ya para Netflix o lo estás haciendo al menos? Porque entiendo que Netflix, y lo conversamos en alguna ocasión con Leonardo Padrón, viene a cambiarlo todo. No me refiero a Netflix como ejemplo de streaming. Sí, todavía no lo he logrado. Uh-huh, uh-huh. Estoy ahorita trabajando para Telemundo, Okay. en un proyecto de una serie que no es original mía, sino que es una versión de una serie, de una novela, bueno, de otros época, pues, y de otro país, de otro todo. Okay. Y también es un proceso diferente, pero ojalá esta entrevista, la próxima vez que me entrevistes te pueda decir sí. Mónica, ahora sí, la primera vez que recuerdes haber recibido dinero, pudo haber sido en casa, pudo haber sido por un oficio, un trabajo a destajo muy pequeña. ¿Cuándo fue esa primera vez? Mira, la primerita vez, me estuve pensando desde que me llamó tu productora para preguntarme, y la primerita vez que a mí me pagaron por algo que yo había hecho
fue por un trabajo como fotógrafo, que ahora me da mucha risa. Wow. Claro, cuando uno estudiaba o estudiaba en la época mía comunicación social, que es Ujú. como en el Pleistoceno, en los años 80, este, era una carrera donde uno veía muchas cosas Sí. y entre esas cosas veía fotografía. A mí Claro. me había gustado mucho y había hecho un curso como un taller aparte en la Neumann, que creo que ya tampoco existe, de fotografía, de esos que, imagínate, blanco y negro. Yo creo que el 50% de los que nos están oyendo dirán, ¿qué? Pero bueno, uno lo revelaba en su casa y todo. Entonces, bueno, nada, y con la desfachatez que tiene uno a los 19, 20 años, yo dije, nada, ahora yo puedo hacer esto, ¿no? Y entonces me contrataron para unos eventos puntuales en el CELAR. Yo no me había graduado todavía, o sea, será año 88, 87 por ahí, para cubrir unas jornadas que había en la biblioteca. Ujú. Y yo tenía que ir y tomar la foto de los ponentes, del público, no sé qué, y luego llevaba mis contactos y tal. Y fue la primera vez que cobré, fue así como una cosa maravillosa, un dinero que no había sido Eso, pedido, por favor, papá, eso. sino que me lo dieron, Eso es sí, muy importante y lo por tu comentamos cada trabajo. semana con nuestros invitados. Cambia la vida de una persona la primera vez que recibe un sueldo, un salario, un pago producto de su esfuerzo y de tu Sí. trabajo. ¿Cómo que lo cambió en ti? O sea, ¿qué puerta abrió? Bueno, fue la primera vez que digamos, primero que no tuve que darle una explicación larguísima a mi papá de por qué necesitaba yo plata. y, y me lo quedé, y fue para mí y producto de una cosa que yo había hecho formal, con primera vez en mi vida que me daban una factura. De hecho, fue la primera vez que fui al banco y abrí una cuenta para depositarlo y tal, y me dieron una chequera. Bueno, o sea, se me está saliendo la cédula, así cada cosa que digo sale de la cédula. Ay, Dios mío. Pero fue maravilloso esa posibilidad de ser independiente, de decidir qué vas a hacer luego con ese dinero, Eso. porque te lo ganaste tú. Y luego lo cómico es que en mi caso, como resultará obvio, más nunca, o sea, trabajé como fotógrafo. Claro. Pero ayer me reía yo pensando eso, yo decía, mira tú qué loco, pero sí fue la primerísima vez que sentí esa miel en los labios oye, este dinero me lo gané yo y es mío. ¿Y cuál podría Y ser, Mónica Montañez, nuestra invitada, cuál podría ser ese primer sueldo formal? Porque no es solamente recibir dinero, sino además después recibirlo periódicamente y que tengas esa garantía, esa seguridad. Ese primer sueldo, empleo formal, ¿cuándo puede ser? bueno, porque después hice algunos otros tigres, es que me da risa porque el otro día estábamos aquí hablando con unos españoles y preguntaron por otra persona y yo dije, no, están matando tigres, y una de las españolas dijo, ¡ay, qué horror! No estaba hablando del rey. Ups. Exacto, y tuvimos que darle toda una explicación de que nosotros llamamos eso así, pero el empleo formal ese de 15 y último, el primero fue en el Diario de Caracas como periodista. Y ahí sí te digo que, bueno, primero que para mí trabajar en el Diario de Claro, Caracas, tuve 5 años ahí, fue lo máximo. En claro. esa época, en los años 90, era un periódico ejemplo, maravilloso, muy bien, con jefes extraordinarios. Y esa primera vez, más que jefes, eran maestros, ¿sabes? Los jefes que teníamos en la redacción. Y, y nada, esa posibilidad que fue con 23 años tenía yo cuando entré al diario, de tener la certeza de que cada 15 y último vas a recibir otra vez ese mismo sueldo, que claro que era muy poquito, pero era maravilloso. Claro, claro. Y ya ahí empiezas a ser dueño de tu vida. Si encima, como fue mi suerte, el trabajo te gusta, bueno, yo creo que la felicidad realmente es esa. Claro, sin duda. Lo demás, bueno, o Y lo demás se acomoda. mencionas el Diario de Caracas, sí, sin duda, pero también ha debido ser muy importante en tu carrera el trabajo en el Ateneo de Caracas, ¿cierto? Qué Sí. maravilloso, porque además el diario en aquel entonces cerró
la empresa y a mí me llamó Carmen Ramia, que era entonces la directora del Ateneo, para llevar adelante la dirección de comunicaciones. Y fue una experiencia preciosa de trabajar en un área que yo no había trabajado nunca, estar del otro lado, ¿no? Claro. La que convoca las ruedas de prensa, la que hace ese tipo de cosas, pero además ahí durante ese año que estuve en la dirección del Ateneo, de las comunicaciones del Ateneo, es que surgió el aplauso. Entonces Claro. fue un cambio, y de hecho se estrenó ahí en la sala de conciertos porque Gerardo Blanco, el director, era mi jefe. Y un día tomando café me dice, oye, ¿tú no sabrás de alguien que tenga una obrita sobre la mujer? Y yo la tenía engavetada un año, porque Yo esa la misma habíamos soy. presentado a 4 directores y nos habían dicho que esa no servía para nada. Y se la mostré a Gerardo y pasó todo lo que pasó. O sea, fue un cambio radical, absoluto. Sí. Y a partir de ahí se me abrió la puerta hacia la televisión porque César Miguel Rondón fue al estreno. Claro. Y me dijo para trabajar con él en telenovelas en Venevisión. Y bueno, Qué ¿qué honor, te puedo ¿no? decir? Esa noche yo Claro, estaba claro. bailando, Pero por supuesto. bailando. Mónica, ¿te ocurrió alguna vez, Mónica Montañez, nuestra invitada, ¿te ocurrió alguna vez que escribes algo, recibes un pago por ese algo que parece justo, pero después ese algo se convierte en un éxito tremendo y sentiste que estaba subpagada? ¿Eso pudo haber ocurrido? Subpagada me siento ahorita. No, la verdad que en Venevisión yo no tengo queja, porque incluso con Voltea pa' que te enamores, que por ejemplo, que es mi primera novela en solitario, o sea, escrita solo por mí, Sí. esa novela se transmitió en 346 capítulos, que es una barbaridad. Claro. Pero yo, o sea, mis capítulos rendían mucho y yo o sea, el número de libretos no correspondía con el número de emisiones. Y de todas maneras, Manuel Fray Grijalva, Claro. cuando se terminó, debido al éxito de la novela y a que es el mejor jefe que yo haya tenido en mi vida, él me dijo, mira, te vamos a dar un bono aparte porque no es justo que la novela haya rendido más de lo que a ti se te está pagando. Ay, Así qué que la bonito. verdad que yo he tenido mucha suerte con eso, sí. Claro. Y en el caso del aplauso con Mimi, ella siempre, ella te lo puede decir, Ibrahim, con la 250 de la Cuba Libre y tal, Mimi es pero serísima con los pagos de derecho de autor. Qué Así que maravilla. no, la verdad que no me ha pasado eso. Por más jefes como ellos, Mónica. Oye, sí, la verdad que sí. Manuel Grijalva es un tipo maravilloso, súper justo, humano. Y bueno, qué chévere que ahora estén haciendo alguna otra cosa por ahí. ¿Y tienes algún libro en mente, Mónica? Sí, bueno, porque yo escribí que se editó acá en España, Los Distintos, Claro. que en Venezuela se consigue en el Banco del Libro y en la Sopa de Letra, en algunas librerías allá, y me ha ido muy, muy bien, y de hecho ahora lo compró una editorial norteamericana y salió en Estados Unidos en inglés, que se llama Different, y entonces estoy trabajando en otra historia para niños pequeños. Me encanta ese público, creo que es donde, bueno, siempre se puede hacer, pero creo que es donde uno más puede sentirse útil, aportando algo en una historia que es para niños, no solo por el hecho de que puedas enamorarlos de la lectura, que eso ya es maravilloso, Eso. sino, por ejemplo, como en el caso de Los Distintos, que es un libro que ha generado empatía, que me lo han dicho mucho, lo compran en escuelas para luego hablar del bullying hacia los niños que vienen emigrando. Oye, cada vez que me dicen eso, yo digo, bien, Sí, se logró el se logró. objetivo. Qué Sí, bueno. sí, y me parece que uno puede ser muy, muy útil escribiendo para los más pequeños. Bueno, sí. te tengo 3 Me conejillos de gusta, India pues. en la casa para tu próximo libro, así que Ya, nada, lo los pongo a sé. disposición. Mónica, gracias ¿Qué por edad tienen ya? Bueno, Las Morochas 12 y Román Ignacio acaba de cumplir un año el viernes pasado.
Ay, Dios mío, qué belleza. Sí, 12 años después son dos cambiando públicos pañales. distintos. Sí, sí, totalmente. 12 años después cambiando pañales otra vez. Bueno, Mónica, gracias. Muy bien, muy sabroso. Un abrazo. Gracias a ti, gracias a ti. Un abrazo enorme y bueno, espero que nos veamos pronto. Un Amén, besito. amén. Mónica Montañez es escritora, es autora de novelas, de series dramáticas, de obras de teatro, de libros, de cuentos infantiles también. Qué privilegio haber conversado con Mónica Montañez. 8:31 de la mañana, permítame.